Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este primer episodio del podcast que vamos a estar grabando con estudiantes del Liceo Francisco Vidal Gormaz. Me presento, mi nombre es Gerson Reyes, soy el profesor de Lengua y Literatura del Liceo Francisco Vidal Gormaz y quería agradecer de que se presentaran esta instancia obviamente de diálogo constructivo más que nada, de poder conversar con estudiantes del mismo liceo sobre temas que no siempre podemos tocar en clase y que yo creo, y que sé también que ellas creen, son muy importantes para nuestro futuro y nuestro presente. Ahora, chicas. Ya. Hola, mi nombre es Aranza Sepúlveda. Como dijo el profesor, yo estudio en el Liceo Francisco Vidal Gormaz. Voy en segundo medio A y estoy muy agradecida por estar en esta instancia de la modalidad podcast y ser como uno de los primeros de la comuna. En realidad, los primeros. Es como un orgullo total y me siento muy agradecida, como dije. Hola, soy Catalina Ruiz, tengo 15 años, también soy parte del liceo, obviamente. Y me parece bacán que que se esté haciendo esta iniciativa, ya que el formato podcast es bastante reciente, pero bastante útil para aprender cosas y al mismo tiempo no ser como tan académico. Entonces, bacán que se estén haciendo estas cosas. Sí, espero que podamos tener obviamente una conversación distendida, relajada y constructiva y que les pueda interesar a ustedes. Bueno, el tema que venimos a hablar hoy día es el siguiente: ¿cómo será nuestra sociedad, la sociedad en la que nos vamos a vivir luego de la pandemia? Y también cómo hemos estado viviendo todo esto desde hace ya 2 años, ¿ya? Primero, voy a partir por las preguntas, ¿ya? ¿Ya? Para que la conversación fluya. La primera pregunta, y que tiene relación con nuestro primer tema que vamos a tocar, que es el medio ambiente, ¿ya? La primera pregunta, chicas, dice: enfocándonos en el impacto ambiental que ha tenido la pandemia, ¿qué cambios han notado respecto a la contaminación ambiental? ¿Creen que es algo que se ha acrecentado en este último tiempo o creen que es algo que se ha disminuido? ¿Cómo perciben eso? Siento que ha sido como un poco sí, un poco no. Claro, han habido cambios positivos, sobre todo la disminución de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en China bajó un 21% más o menos la cantidad de dióxido de nitrógeno. Entonces es increíble cómo puede bajar tanto cuando las personas se quedan en su casa. Obviamente esto es provocado por la cuarentena. Sin embargo, en comparación con los otros efectos negativos que ha tenido, no me parece suficiente, obviamente. Si uno los pone en la balanza, obviamente la balanza se va a cargar para un Sí. lado. ¿Para qué lado crees tú que se carga esta balanza? Negativo. Negativo. Sí, más encima, como lo más positivo que es eso, la reducción de gases de efecto invernadero, al final va a ser temporal, pues si es que volvemos a la normalidad de siempre, más encima supongo que después de que terminen las cuarentenas y todo va a ser como un boom, van a estar todos queriendo salir de su casa, esos niveles van a subir al tiro, van a volver a cero, van a volver a lo normal. Pero igual fijándonos en el lado negativo, es como yo pienso que en este periodo de tiempo lo que es la pandemia ha subido mucho la contaminación ambiental por culpa de las mascarillas. Teniendo en cuenta que el peor enemigo de la contaminación ambiental es el plástico y que las mascarillas, los guantes o desechos médicos están compuestos por plástico, es muy terrible para el medio ambiente. Y no hay manera de eliminar el plástico porque si tú lo quemas, ya estás contaminando. Si tú lo dejas en la tierra, el plástico suelta toxinas que próximamente se van a ir al mar. Y si tú lo dejas tirado en el mar, incluso el agua al tocar el plástico suelta una toxina que se llama bisfenol A, si no me equivoco. Y eso causa la muerte de muchas especies marinas. Al final como que siempre, en este caso del plástico, siempre se busca lo menos malo más que lo mejor, porque no existe lo mejor. De hecho, algo muy interesante que estuve estudiando hace poco es cómo afecta todo eso al ecosistema marino y por consecuencia a nosotros. Algo que pasa muchas veces ha sido el blancamiento y muerte del coral, que se supone como las temperaturas del mar suben, los corales empiezan a morirse y empiezan a desprender todas las algas y productos que comen los peces. Esos peces no comen, se mueren, o nos lo comemos nosotros, el ser humano, desnutridos y también con toxinas de plástico, que al final el ser humano lo sigue consumiendo por la consecuencia de la cadena alimenticia. Sí, tienes razón. Igual, no había pensado en eso. considerar que la mascarilla, como les había dicho, era 70 o 60% plástico.
Y sí, como dijo también Catalina, la única forma de controlar estos residuos es como ver qué es lo que menos contamina. Y los hospitales queman todo este tipo de desechos que igual termina contaminando, pero al menos se va y ya no tiene como el tiempo de vida que se da cuando uno se bota. Porque ¿cuánto se demorará en biodegradar quizá? En términos prácticos, bueno, ¿dónde percibimos este aumento de contaminación? Ya dijimos que fueron obviamente las mascarillas, pero ¿en qué otros utensilios? Porque las mascarillas no son el único utensilio de protección personal que nosotros ocupamos. Por ejemplo, también existen los guantes o todas esas como protecciones que se usan en los hospitales, que son desechables, ¿ya? Igual, sí, no son... Incluso hasta en todo tipo de empaques. También, sí. Incluso con lo de las compras online, el plástico Sí. protector que te ponen, igual ya también es contaminante. Y además con el aumento mucho del consumo de cosas online, todo bien empaquetado, ¿cierto? Obviamente cuando uno pide algo, por ejemplo, yo siempre que suelo pedir libros, te vienen empaquetados en plástico, aparte de la caja y todo eso, después el embalaje. Es algo que deberíamos pensar, ¿cierto? Encima, yo creo que lo más gráfico para ver eso es a través de los animales que uno ve. Me ha pasado muchas veces cuando tengo que viajar, cuando voy a comprar, que veo a un perro callejero con hambre comiéndose una mascarilla. O lo típico de que las aves se enredan con las mascarillas. Muy importante, por favor, quite los elásticos antes de botarlas. Ya. Sí. Y también la contaminación en el mar, que en el fondo lo que nosotros les damos a comer a los peces, lo que nosotros desechamos en el fondo es lo que comen y después eso lo consumimos nosotros. Y también es sabido que los peces tienen harta concentración de mercurio también debido a toda esta contaminación oceánica que hay. La cantidad de plástico que hay en el mar es increíble. Se supone que hay más de 150 millones de toneladas, o sea, hay más plástico que peces. Y también se supone, o sea, en alguna parte yo vi que hay islas de plástico. Sí, la isla de plástico. Islas de plástico, de basura, Sí. de cartón, de lo que sea. Bueno, igual ojalá sea algo que se pueda solucionar. Igual creo que aún estamos a tiempo para ver ese tipo de cosas. Manejar los desechos en el mar en especial, yo creo que es lo más crucial porque, como digo, el mar es lo que nos mantiene vivos también. Y si el mar se descontrola, puede terminar muy mal. Hablando sobre el mar, perdón, pero que yo también estaba pensando que la contaminación ambiental va ligada de la mano con la... ¿Cómo se llama? Lo del calor. El efecto invernadero. Eso, porque encima eso provoca que los glaciares, Sí. los terribles témpanos de hielo, se Sí, estén derritiendo. derrumbando. Y si se derrumban, ¿qué pasa? Que el agua va a crecer. Sí. En un informe leí que en unos cuantos años más el mar va a subir 3 metros. O sea, horrible. También siento que muchas veces no se considera el poder que puede tener una persona para cambiar. O sea, siempre existe, siempre. Como a veces la excusa, a veces el argumento, depende de la persona, de decir, esto es culpa de las industrias, las empresas. Yo, aunque cambie una cosa, no voy a cambiar nada. Sin embargo, muchas veces en cifras se ha visto que la cantidad de residuos domésticos y la cantidad de residuos industriales no es tanta la diferencia, es más como 50-50, a veces 40-60, pero no llega más de eso. Entonces creo que es importante saber el poder que tiene el ciudadano para cambiar. Igual ese es el problema siempre, porque los humanos buscan cómo excusar sus propios errores culpando a los demás. Sí, pero igual quienes consumen esas cosas que produce la misma industria somos nosotros. Así que la gente sí puede cambiar las cosas, incluso cambiando la mentalidad, que es lo que al menos buscamos con este tipo de conversaciones. Sí, exacto. Explorar ese tipo de posibilidades y cosas alternativas que son efectivas, como por ejemplo las mascarillas de bambú que le había dicho, que igual es una posibilidad, el bambú es súper biodegradable, y cosas más ecológicas como los cepillos y ese tipo de cosas pequeñas pueden incentivar la industria del reciclaje, ¿cómo se podría decir? Como del autosustentabilidad, sí, como un circuito de reciclaje, ¿cierto? Creamos cosas que después van a la tierra y luego seguimos así, en el fondo. Yo creo que es importante saber cuándo, porque al final hay que enfrentarlo. Las mascarillas reutilizables, las mascarillas de bambú, nunca van a ser tan efectivas como las quirúrgicas, las desechables. Sin embargo, es importante saber que la probabilidad no va a bajar mucho si es que yo solamente voy a ir a comprar.
Entonces no cuesta nada ponerte una mascarilla reutilizable si es que vas a ir a comprar el pan. Si es que vas a ir a una reunión, por ejemplo, donde va a estar mucha gente en un espacio cerrado, ahí ponte una mascarilla desechable, porque hay más riesgo. Pero es importante saber cuándo no y cuándo sí. Tienes razón. Punto a tu favor. Sí, súper, súper. Continuemos entonces con la siguiente pregunta, ¿les parece? ¿Sí? Ya. Esta para mí es la más importante y dice lo siguiente. Respecto a la crisis medioambiental que estamos viviendo hace ya varios años, porque obviamente sabemos que estamos en una crisis, ¿cierto? El calentamiento global es algo que se ha intentado desmentir, de hecho, desde que se hizo popular, como creo que como en los 80, 90, si no me equivoco. Ya, respecto a eso, ¿cómo perciben ustedes el futuro? ¿Creen que el calentamiento global es algo que vamos a poder frenar o por algún momento disminuir? ¿O creen que por el contrario es algo imparable ya y que lo que tenemos que comenzar a vivir? Sí puede disminuir, no creo que se pueda eliminar, al menos pensando a corto plazo, con corto plazo me refiero a 20 años, porque incluso si paráramos de emitir dióxido de carbono hoy, tardarían 100 años la Tierra en volver a como estaba antes. Tampoco hay que decir que no se ha hecho nada, de hecho el ser humano, la humanidad en este momento contamina menos que, no sé, hace 100 años, sobre todo con la revolución industrial, cómo empezó todo. Y también creo que depende mucho de si la gente le presta o no la atención. Por ejemplo, hace unos años se hizo tendencia en redes sociales lo de las quemas del Amazonas. Estuvieron, no sé, 2 semanas, quizás un mes, no me acuerdo mucho. Y todos estaban así como con la revolución, poniendo posts, haciendo publicaciones, documentales, todo. Pero claro, eso, el Amazonas, los años siguientes se siguió quemando y nadie hizo nada. Sí, es verdad, porque es como que la gente dice, pero no cumple. O sea, como que predican, pero no siguen su propio criterio. Es como muy doble cara, por decirlo así, de su parte. Sí, igual se le da como una amplia cobertura mediática, ¿cierto? Lo cubren diversos medios, las cosas que se están haciendo, pero uno en el fondo se da cuenta de que no es tan así, no se están haciendo tantas cosas. Como que se grita mucho, pero se hace poco. Sí. ¿Y tú, Aranza, qué opinas? ¿Crees que esto...? Lo que yo creo, no sé si sea muy extraño de mi parte, pero yo pienso que en el futuro posiblemente sea, cuando ya estemos entre la espada y la pared, así como que ya no hay vuelta atrás, posiblemente ahí traten de hacer algo si es que por ahora la gente no crea conciencia. Entonces, en el futuro, cuando estemos, como ya dije, entre la espada y la pared, vamos a tratar de hacer algo. Aunque no sé si sea posible o si solo sea una solución temporal. Así que, tal vez, posiblemente, como ya estamos explorando otros planetas, encontremos algún lugar en donde quedarnos si es que el planeta Tierra ya no tiene solución. Igual la población, o sea, la tasa de natalidad en muchos países está bajando. Eso... Para el ser humano, la economía, la política, todo eso es bastante perjudicial, pero para el medio ambiente no. Sí, para el medio ambiente es muy saludable. Que... Sí, mientras menos humanos en el mundo, mejor para el planeta. Somos como una pulga. Y respecto a eso, ¿tú crees que de verdad podamos explorar otros planetas? Mira, así como va el mundo, yo no sé si suena muy alocado de mi parte o si me haga ver extraño, pero yo sí tengo la fe, la fuerte creencia en que sí vamos a poder conquistar otros planetas. Sí, no, yo la verdad igual. Ojalá estar vivo para presenciar ese momento. Ojalá. Ojalá. Sí. ¿Algo más que decir respecto al tema? ¿Alguna acotación, chicas? No, yo personalmente ya no tengo nada más que decir. Ya, súper. Bueno, igual la mirada de nosotros es un poco, no sé si pesimista, pero ojalá se hagan cosas, porque eso es lo importante. A pesar de que quizá el panorama sea un poco gris, igual hay que hacer cosas, cambiar nuestro tipo de pensamiento, para que en el fondo podamos vivir más y en un planeta mucho más saludable que el de ahora. ¿Ya? Sí. Bueno, sigamos entonces con el segundo tema, ¿les parece? Sí. Súper. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la cultura y las respuestas culturales que han tenido los diferentes países y también Chile frente a la pandemia. Ya recuerden que cuando esto nos referimos como al plan paso a paso, las restricciones, los salvoconductos, todas las medidas que se han implementado en Chile. Y la primera pregunta dice así: desde su mirada, ¿cómo creen que la sociedad chilena ha enfrentado la pandemia y el confinamiento? Aquí me gustaría hablar primero. ¿Puedo? Sí, ok, ya, muchas gracias. Muy amable de tu parte.
Ya, es que yo creo que al principio Chile y todo el mundo en general estaba como que súper, hay un nuevo virus, me voy a morir, si me enferma no hay vacuna, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Entonces el miedo hacía que la gente respete. Sí. Pero ahora actualmente, como ya están las vacunas, incluso ya hasta la gente tiene las 2 dosis y las cuarentenas, los permisos son muy permisivos, válgame la redundancia, yo creo que ya como que se perdió todo el miedo y ya no hay ningún respeto. Sí. Incluso, perdón, déjenme agregar otra cosa, es que si tú notas y notificas que alguien de cerca de tu casa está haciendo una junta indebida, así como que 20 personas, en pueblos pequeños como lo es Calbuco, Carelmapu, Maullín, Los Muermos, donde los carabineros no tienen movilidad, ¿cómo vas a hacer respetar la ley si no hay cucas, por decirlo así? Sí. Yo creo que el tema de Chile es cómo lo ha enfrentado es bastante interesante por muchas cosas. Para empezar, la pandemia llegó después del estallido. El estallido generó una desconfianza tremenda en el Estado. Entonces, la población o no sabía qué hacer o no quería hacer lo que le decían porque no confiaban. Entonces, estas personas que deberían estar protegiéndome hicieron tal y tal cosa, ¿qué me demuestra ahora que no van a hacer lo mismo? Entonces, ese tipo de cosas como antisistema empezaron a afectar también a la población, pues yo no voy a cumplir cuarentena, o también las pocas medidas que ha hecho el gobierno para sustentar a personas que no pueden ir a trabajar. Entonces, la frase que muchas veces se ha dicho, o muero por coronavirus, o muero de hambre porque no tengo cómo comer. Sobre eso, ahora últimamente han estado repartiendo muchos bonos. En el caso de mi abuela y mi abuelo han recibido un montón de dinero. Así que no sé si sea tanto porque como que igual tienen para cubrir sus gastos. Pero teniendo en cuenta que dieron las cuestiones del 10% de la AFP y todas esas cosas, la gente como que en vez de cubrir sus gastos, lo necesario, compran por comprar y malgastan todo su dinero. O sea, ponte a pensar que después en el futuro no van a tener cómo solventar los gastos necesarios porque el Estado ya repartió mucho dinero. Sí. Siento que con eso puedes ver perfectamente cómo es la sociedad chilena. Y si lo comparas con otros países, por ejemplo, Corea del Sur, al principio, bueno, ellos ya habían tenido en el 2015 también la MERS, que fue un virus también, por vía respiratoria. Entonces ya tenían cierta preparación reciente, no es algo de la peste negra de siglos atrás. Y también el ciudadano tenía una responsabilidad y sabía cumplir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en el Estado, confiaban en el resto también. Entonces, no sé, en el primer mes se hicieron 8.000 test y solamente habían resultado 30 casos positivos en el primer mes. Acá en Chile se disparó todo y nadie hizo caso y las medidas del gobierno no se podía regular. En cambio, en otros países la responsabilidad del ciudadano y la responsabilidad del gobierno, porque es algo de dos, se cumplió. Sí, Igual yo lo veo, retomando lo anterior, que todo comenzó como una serie de eventos catastróficos, ¿cierto? Estábamos en estallido social y ahí, como ustedes dicen, se perdió mucha confianza en el gobierno y esto tampoco fue algo aislado porque los estallidos sociales ocurrieron en todo el mundo, en China, en España creo, y en varios países estaba ocurriendo lo mismo. Luego ocurre esto y obviamente las medidas que lanza el gobierno chocan con esta desconfianza que hay por el pueblo. Y ahí también quizá está la cultura chilena de desobedecer las órdenes que te daba el gobierno por lo anterior. Sí, como en este caso lo es en Colombia, si no me equivoco, que hay un terrible problema ahí. Sí, un problema horrible. Igual podríamos hablar quizá. Sí, para el siguiente capítulo del podcast. Sí, quería decir algo, no lo noté. Pero continuamos con la siguiente pregunta, Ok. ¿me parece? ¿Sí? Ya. Esta es un poco más local, ¿ya? Y es muy parecida a la última. Desde su punto de vista, ¿cómo creen ustedes que Maullín ha enfrentado todo el confinamiento? Igual considerando que estuvimos mucho tiempo en fase 1. Yo solamente, perdóname otra vez, pero yo solamente quiero decir que mi mamá por motivos tuvo que viajar a Santiago y en ninguna parte, pero en ninguna parte de Chile le preguntaron por el QR sanitario, solamente a la entrada de Maullín. Sí, siento que la perspectiva que tienen entre pueblo, ciudad,
o incluso región, es bastante diferente. También acá todos se conocen entre todos. Entonces, cuando uno se contagió, todos querían saber quién eran. El Estado no podía decir los nombres, obviamente. No sabía quién era. Uno sabía quién era. Entonces, eso incluso también podría haber causado cierto prejuicio social. Pero en cuanto a números, yo estuve investigando y al menos en la región, Maullín ha sido de las peores comunas. No, además que igual sí, pues como tú dices, ha habido una discriminación al principio en especial por la gente que tenía coronavirus. Sí. Pero acá en Maullín no ha pasado, eso creo yo. Por ejemplo, yo he tenido varios vecinos con coronavirus, pues y obviamente no les iba a hacer el quite cuando lo encontraba en la calle. Todo lo contrario, pues. Uno estaba preocupado de ver que no le pasara nada, pues, y que no... En mi caso es diferente. O sea, cuando nosotros nos enteramos de que alguien tenía COVID, nosotros como que evitábamos acercarnos mucho porque estábamos pasando por una difícil situación familiar en ese momento. Había una enfermedad por ahí entre medio, entonces era peligroso. Nosotros Ya. hemos sido como verdaderos pollitos en un Sí. cascarón. Así igual tengo conocidos que obviamente tienen familiares crónicos y viejitos, y obviamente ahí ellos se hayan aislado completamente de todo. Sí, igual está bien, pues hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores, que en el fondo son los más afectados. Sí, mi abuelo tuvo COVID, de hecho, y fue... yo vivo con él y con mi mamá. Fue bastante duro porque al final, por mucho que se tratara de no hacer y tampoco se echaba la culpa, no le estábamos diciendo por culpa tuya no puedo hacer tal cosa, pero sí se pensaba así como en la idea del encierro, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a comprar, ¿cómo voy a...? Ese tipo de presión. Siento que acá se ha dado, pero no tanto. ¿Por qué? Porque todos se conocen entre todos. El vecino lo más bien puede ir a comprarte las cosas para el supermercado. Entonces, ese tipo de comunidad creo que al menos acá se ha hecho bien. Y es muy bueno porque igual estuve ¿cómo se llama esto? Como caso probable. Así que en cuarentena, pues, y también me preocupé lo mismo, así como hoy, justo ese día o el próximo iba a ir a comprar y no tenía nada ya. Ah, pero en ese papel entra lo que se inventó últimamente, el delivery. Sí, el delivery ha salvado de esta. Y me encanta que se haya propagado esto porque antes era muy difícil conseguir cosas por delivery. Uno iba al local, cierto, compraba, pero ahora hay muchos comercios de delivery. Ah, y sobre eso, por ejemplo, ya estoy en confinamiento y obviamente unos conocidos fueron a comprar, nos dejaron la cosa fuera de la casa y así, pues. Igual ese compañerismo, ese sentido de comunidad está muy, muy enraizado acá. En especial en los pueblos del sur, creo yo, que es como un común denominador, podríamos decir. Sí. ¿Continuamos con la siguiente? Ok. Ya. Mirando hacia el futuro, ¿cómo se imaginan la sociedad una vez que acabe la pandemia? Con esto me refiero a que se acabe el confinamiento y todas las restricciones existentes, ¿ya? ¿Volverá toda la normalidad o habrá un cambio cultural que ustedes creen que ya o creen que ya está ocurriendo o que pueden percibir? Yo creo que van a ser 4 puntos importantes. Uno, el efecto rebote. O sea, tú dime que no lo puedo hacer y lo voy a hacer. Cuando se acabe todo, como dije, va a haber tráfico, todo el mundo va a querer salir, va a haber fiestas, eso va a elevar los números, quizás incluso hasta volvamos. Pero cuando se eliminen esa cosa, yo siento que va a explotar todo. Y también tomando lo que dije anteriormente con lo de la revolución social, se cambia de presidente y todo, pero de todas formas, siento que eso ha estado bastante en el fondo, pero después la gente va a volver a salir a las calles y va a volver a las marchas, va a volver la conciencia social, la revolución social. Tienes razón, porque si las cosas no funcionan como el pueblo, la gente quiere, de más que van a comenzar otra vez con las protestas, pidiendo lo que querían, porque es como tú dices, si antes de la pandemia nosotros estábamos en pleno estallido social, o sea, yo creo que termina y vamos a retomar. Sí, pero igual depende cómo reaccione obviamente el gobierno, igual ellos están conscientes de todo lo que ocurre, porque como les digo, es algo que ocurre en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y hay que hacer algo al respecto, pues, o sea, tienen que hacer algo al respecto. Igual hay que ver cómo reaccionamos nosotros después de eso, si hay estallidos sociales y todo eso, es complicado. Yo creo que otro punto que va a afectar mucho, o espero que al menos afecte, es la implementación de tecnología. En este caso voy a hablar únicamente de educación porque es donde yo estoy, pero en general. Yo antes de esto, cuando empezaron las clases online, yo estaba ahí con mi cuadernito intentando sacar apuntes, no funcionó. Hoy en día hago todo en computador, los trabajos, los textos, lo hago todo en computador y espero que eso se pueda implementar en clases. Sería hermoso. Y también apareció ese libro que tiene como un código QR
y que tú escribes ahí y luego le pones el QR y como que se marca automáticamente en tu celular la página y luego lo puedes borrar y toda la cosa. Es como un invento súper genial. Como que se crearon un montón de cosas gracias a la pandemia y es como un súper avance tecnológico. Yo creo que algo que demuestra bastante lo mucho que ha influenciado la tecnología en el aprendizaje han sido los cursos online, no sé, Creana, Doméstica, ese tipo de cosas. Porque incluso antes de la pandemia ya estaban teniendo cierto tipo de importancia en la gente. Y después de eso ya es como todos, ya quiero aprender acuarela, quiero aprender producción musical. Y ese tipo, tampoco voy a comparar una clase con un profe a un estudio semiprofesional, con un doctorado, con tal. Pero ese tipo de cosas demuestran que sí se pueden tener clases, sí se puede tener aprendizaje con la tecnología. Y espero que eso se pueda ir actualizando, que el Estado pueda ir actualizando ese tipo de cosas. En el ámbito pedagógico, como profesor igual hemos tenido muchas charlas y muchas capacitaciones y de gente bacán que muy genial ir a escucharlos, que tanto aporte y como dicen, sí, ha ocurrido mucho. Igual como antes de la pandemia igual se han vuelto muy popular el Open English, el Next You, ese tipo de cursos. Es como que hay que dejar claro que todo lo online ya existía antes de la pandemia, solamente que la pandemia fue como el detonante para que se dieran a conocer mejor. Sí, y que también surgieran nuevos proyectos. Porque antes igual habían, ¿cierto? Pero no habían tantos, pues ahora ya igual se distribuyeron por todo y hay de muchos. Muchos. O sea, como que tú lo que quieras aprender vas a cualquier parte del internet y te aparece y es como que ¡wow! Era lo que yo necesitaba. Y también el consumo de plataformas gratuitas que igual te pueden enseñar eso, como por ejemplo YouTube y ese tipo de cosas, igual se ha masificado. Obviamente la gente consume mucho más también programas de streaming y todo ese tipo de cosas, aparte del online. Tanto entretención como aprendizaje, o una mezcla de las dos, tampoco la barrera está tan grande. Igual quería tocar el tema de que el cambio cultural también podría ser en cuanto a las mascarillas, ¿cierto? Sí. Sería bueno también, a pesar de que contaminan obviamente, pero cuando una persona está resfriada debería ocupar mascarilla, ¿cierto? Sí, es verdad. Sería como que muy bueno que, por ejemplo, en el sentido de la moda, usar mascarilla, porque como que usar mascarilla te hace sentir mejor, por algún modo decirlo. Como que te queda combinado o algo así. Sí, fue algo que los países orientales ya vienen implementándose harto atrás. Igual acá en Chile fue difícil la implementación de la mascarilla, yo creo, en especial con la gente mayor. Ah, sí. Sí. Yo, la verdad, siento que, bueno, supongo que soy pesimista, ahora me estoy dando cuenta bastante con esta conversación, pero siento que las mascarillas también, cuando se dejen de ocupar, van a generar cierta desconfianza en uno mismo. Delante lo dijimos, o sea, el hecho de que esté con la mascarilla me da cierta seguridad y puedo hablar mejor, puedo ser más extrovertida. Y siento que después, cuando no tenga que ocuparla, me va a quitar como ese escudo y voy a estar 100% expuesta. Sí. Además uno se saca la mascarilla cuando llega a la casa. Es el único momento en que se saca la mascarilla. Sí. Pero ojalá podamos implementar este tipo de cosas. Como igual es bueno. Bueno, igual nos queda muy poco tiempo, así que yo creo que ya habrá de terminar la conversación. Sacamos muy lindas conclusiones respecto a esto. Y sobre eso también, todo lo que estamos viviendo se parece mucho a películas también, ¿cierto? Últimamente han habido muchas películas apocalípticas, ¿se han dado cuenta de eso? Yo quiero hablar sobre eso, porque mi mamá estaba viendo una serie en Netflix que no sé cómo se llama, pero se trataba como de niños que pasaron por pandemia y cosas así, como tipo ahora que tenían que tomarse la temperatura, lavarse las manos. Como que siento que hicieron esa serie inspirada en esta nueva realidad. Incluso Caso 63, no sé si lo han escuchado. No. Bueno, es una serie como una radionovela de Spotify en modo de podcast donde cuentan, igual como temática actual, como la vida después de que ocurrió toda la pandemia. Obviamente súper catastrófico y con viaje en el tiempo, igual lo recomiendo. Sí, bueno, yo creo que hay que despedirnos. Bueno, por mi parte agradezco mucho esta instancia, la conversación ha sido muy entretenida, ha fluido mucho y ojalá podamos seguir repitiendo esto, obviamente con otros temas de contingencia, para conocer también la opinión de todos y de toda la comunidad de Maullín, que es lo importante. Sí. ¿Algunas palabras, chicas? Ya. En vista y en consideración de que los dos me miraron a mí, yo estoy, como dije en el principio, perdón, se me empañaron los lentes,
Estoy muy feliz, muy contenta y muy orgullosa y también agradecida de que me tuvieran en consideración para comenzar con este proyecto del, del formato podcast. O sea, es como que, no sé, me hace muy feliz y estoy emocionada, como dije. Y al principio, no voy a negar que estaba súper nerviosa, pero a medida que vamos conversando, como que nos sentimos mejor y más a gusto. Sí. Igual, no voy a negar que es extraño tener una cámara adelante y luces por todas partes que como que te presionan, pero está muy bien, es entretenido. Sí, sobre todo yo creo que el lado, esa vibra como informal ayuda bastante, pues saber que podemos decir modismos, saber que podemos equivocarnos, reírnos, bla, 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 que no sea como un debate, una conversación que está en televisión nacional de no sé qué. Sí, es verdad. Sí, en el fondo conversar sobre este tipo de cosas es lo importante. Supongo que muchos de los que van a escuchar esto, verlo, van a aprender muchas cosas que no sabían antes, e igual lo hicimos nosotros al investigar. Sí, es verdad, ¿cierto? es verdad. Sí. Puedo decir por mi parte que yo no sabía casi nada sobre estos temas, pero para no quedar en ridículo y en vergüenza, como que uno se obliga a estudiar y es como que, wow, esto en serio estaba pasando. Sí, pues, ayuda harto a también autoconocerte, saber las cosas, tu perspectiva de ciertas cosas que no sabías que existían o no sabían que estaban pasando. Y también, obviamente, no pudimos evitar ser un poco catastróficos. Obviamente es inevitable ser catastrófico cuando se habla de calentamiento global, pero creo que hay esperanza al fin y creo que todos hemos dado el clavo con eso, porque se tienen que tomar las medidas y se van a hacer. ¿Algunas últimas palabras, chicas? ¿Y por qué me vuelven a mirar a mí? No sé, no, yo no. Como dije, estoy muy feliz, muy agradecida. ¿Sí? Y Cata, por favor, di algo tú que yo ya me quedé sin idea. No sé, gracias por dejarme participar acá, me siento bacán y también me caen bien. Entonces, siento que eso ayuda harto a la conversación. Sí, es cierto, es lo mejor generar un ambiente agradable, amigable, bueno, no tóxico. Sí, nos vamos a conversar y ojalá se siga repitiendo. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo, que ojalá lleve, ¿no? Adiós. Chao, adiós.